Pero bueno, hablemos ahora de salud y vamos a dirigirnos en esta oportunidad a las embarazadas. Dos miedos que creo que todas las mujeres que pasamos por el estado de gestación siempre tenemos es desarrollar una preeclampsia o una diabetes gestacional. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y vamos a hablar de este tema, pero dirigido un poco al embarazo. Nos acompaña la doctora Diana Pití y nos acompaña el doctor Julio Effio, porque hablaremos de preeclampsia y de diabetes. Obviamente estas afecciones siempre preocupan, o sea, cuando tú estás embarazada, tú quieres llegar a ese feliz término, que todo corra bien, pero en el camino hay estas complicaciones del embarazo. ¿Qué tan peligroso es desarrollarlas? Wow, la preeclampsia y la diabetes pueden tener muchas complicaciones, tanto a nivel materno como fetal, desarrollando incluso hasta muerte del bebé y la mamá también, porque puede hacer unas convulsiones por una hipertensión muy elevada, una eclampsia. Así que son datos que uno vigila y por eso es el control prenatal. Tú llegas, captamos si la paciente tiene la presión alta, si la tiene normal, y durante el embarazo son cosas, es una dinámica, ¿sabes? Porque puedes empezar bien la presión y de repente, chum, a la semana 30, 34, la presión se dispara, el azúcar se dispara y la paciente desarrolla ya sea una preeclampsia o una diabetes. ¿Por qué ocurre esto en el embarazo? O sea, ¿cuál es ese factor de riesgo que tienen las mujeres embarazadas de desarrollar justamente estas dos afecciones? Bueno, esta es una pregunta interesante. Realmente, generalmente la responden los obstetras. Pero yo voy a hacer énfasis en lo que me toca a mí como cardiólogo. Yo creo, francamente, en la vida que la preparación es clave para todo, ¿ok? Incluso dentro de nuestra evaluación médica integral, porque el paciente es un todo, yo considero que es muy importante cuando estamos conversando con los pacientes decirles, ¿sabes qué? Necesito saber cuáles son tus planes a futuro, porque tú estás en una etapa fértil y necesito saber si vas a quedar embarazada, porque yo te puedo ayudar a prepararte para eso. Estamos nosotros participando, yo estaba con Diana en un podcast y hablábamos sobre la importancia de tener un peso adecuado para aumentar tus probabilidades de tener un embarazo. A veces los problemas de infertilidad, que son multifactoriales, más allá de lo que nosotros pensamos, la obesidad es uno de estos factores que evita que las pacientes queden embarazadas. Entonces, creo que es clave conocer cuáles son tus valores de presión arterial antes de quedar embarazada. Tratar de, y yo tengo una amiga, por ejemplo, que hace medicina funcional, ella hizo una desintoxicación de su cuerpo un año previo a buscar la concepción del bebé. Una desintoxicación Claro. de todo lo que es su alimentación, de todo lo que es Full. comenzar a tener una vida activa físicamente. Claro, porque al final lo que tenemos que entender es que la mayoría de las enfermedades no son genéticas, son transmitidas por nuestro estilo de vida. Y la forma en que la mamá se alimenta y se comporta le transmite eso al bebé. Entonces muchas veces yo le digo a las pacientes, yo necesito que cuando vayas a quedar embarazada tengas la menor cantidad de grasa visceral posible y la mejor relación de músculo-grasa que tengas, porque eso lo vas a transmitir a tu niño antes de que nazca. Así se hace la carga genética. Ahora, sin embargo, con el tema de la presión, pasa que existen embarazadas que llevan un buen estilo de vida y desarrollan una preeclampsia. Sí, o sea, por supuesto que hay factores de riesgo, hay cosas que te van a predisponer. La paciente que tiene sobrepeso, obesidad, es una paciente candidata a desarrollar ya sea preeclampsia o diabetes. La paciente que fuma, la fumadora crónica, o la paciente que ya es hipertensa antes del embarazo, la paciente mayor de 35 años, la paciente menor de 20 años tiene riesgo de hacer preeclampsia. Y digo, la diabetes del embarazo es puede pasarle a cualquier embarazada. Sin embargo, alimentación, hábitos de ejercicio son cosas que te van a modificar el riesgo. Por supuesto que si la paciente no hace nada, come mal, el riesgo se va a aumentar. Nosotros tenemos algunas consultas hechas por algunas televidentes. Vamos a ver para que ustedes puedan contestarlas. Vamos a colocarlo aquí en nuestra pantalla. Y vienen por ahí. Ahí está la primera. Aquí está la primera. Dice, tengo 35 años, estoy embarazada de alto riesgo. Me gustaría saber los síntomas de esta enfermedad. ¿Cómo puedes saber si tienes preeclampsia o si tienes diabetes gestacional? Bien, nosotros llevamos un control prenatal de al menos 8 citas, que es una por mes. Evidentemente, lo que evaluamos en la primera cita son factores de riesgo. Cuánto pesa la paciente, está en sobrepeso, está en obesidad, tiene un índice de masa corporal normal, eso es importante. Se toma la presión arterial y ahí podemos saber cómo está basalmente la paciente. Evidentemente, la paciente que tiene antecedentes es una cosa que ya lo marcamos en el área del control prenatal para saber, ok, esta tiene un riesgo mayor, superior. Y se hacen exámenes de sangre. Incluso, y no solamente la glicemia para saber si tienes una diabetes instaurada o eres una prediabética o demás,
Pero también existen exámenes de sangre que pueden hacer y al primer trimestre un ultrasonido, donde uno mide una cosa que es las arterias uterinas, a ver cómo está la resistencia y demás, sumado a unos exámenes de sangre que son unos marcadores que nos permiten saber si la paciente tiene riesgo. Entonces, partiendo de saber si tenemos un riesgo o no, ya tenemos como un sobreaviso. Pero ¿qué síntomas da? Muchas veces no va a dar ningún síntoma y de repente te tomas la presión y está elevada. Preeclampsia es presión alta después de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas es que la paciente tiene una hipertensión crónica. Y síntomas que pueden dar, y no a todo el mundo le da, dolores de cabeza, alteraciones visuales que la paciente puede ver como flachazos, destellos, zumbidos en el oído, dolor en la boca del estómago, hinchazón en los miembros inferiores, en la cara y demás. Y ojo que no toda la embarazada que se hincha es preeclampsia. La mayoría de las embarazadas se van a hinchar por una cosa que se llama edema gestacional, que no tiene nada que ver con la presión. Tienen la presión normal, pero bueno, tienen la tendencia a retención de líquido. Y comienza a hincharse la nariz. La nariz, que todo el mundo dice la cara de la embarazada. cara de la embarazada. Al final, claro, se hincha, pero es por retención de líquido y no necesariamente por la presión. Esos son como los síntomas llamativos. Y en cuanto a diabetes, ojo con la paciente que tiene una ganancia de peso excesiva. No debes ganarte más de 1 kilo, 1,5 kilos por mes. Y de repente la paciente se gana... Piensa que es relajo, me gané 10 libras, jaja. No, que el bebé va a estar gordito. No, es que eso es un problema. Eso, el aumento de la sed, el aumento del hambre también, pues son datitos que pueden darte un indicio Tiene que hacer como una tabla de síntomas y usted pase ganchito y lo otro para es, ver si tiene alguno de ellos. si bebé está creciendo desmedidamente, porque bebé es muy grande, se asocia a diabetes del embarazo. Ok, esto es interesante también. Tenemos otra pregunta. Vamos a verla. Buenos días. No, es por WhatsApp, así que ya nos llega directamente. A ver, dice, doctor Efio, sufro de la presión arterial alta crónica. Tengo 3 meses de embarazo, lo cual es el riesgo que tengo al desarrollar preeclampsia o diabetes gestacional. O sea, si es una persona que ya de por sí es hipertensa, ¿tiene riesgo de preeclampsia? Sí, como mencionó Diana, uno de los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia es tener hipertensión arterial crónica, es un diagnóstico previo. Recordemos que hay algo muy importante y es algo donde nosotros jugamos un rol y jugamos en equipo con los obstetras. Muchas veces a estas pacientes tenemos que cambiarle el medicamento que utiliza para controlar la presión arterial, porque en las primeras semanas de desarrollo de los órganos del bebé, del feto, algunos medicamentos para la presión arterial pueden afectar ese desarrollo. Entonces, estas pacientes tienen que ser evaluadas en conjunto para nosotros hacer el cambio necesario al medicamento que no afecte el desarrollo del bebé. Tomando en cuenta esto, también es importante reconocer que el desarrollo de diabetes gestacional no es el fin del mundo. Generalmente lo que se hacen son medidas de un plan de nutrición adecuado para esa paciente y se le invita a realizar actividad física. O sea, ustedes pueden ver, por ejemplo, mi amiga Coach Maisa, ella está a altas semanas de embarazo, ella estuvo haciendo clases, pateando, o sea, full. Claro. Obviamente eso depende de cada situación. O sea que también hay mucho desconocimiento y hay mucha gente que dice, está embarazada, no puede hacer ejercicio fuerte, pero si es una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio fuerte, ¿por qué debería bajar la intensidad? Claro. Incluso es muy importante recordar que la presión arterial debe estar por debajo siempre de 140/90. Cuando ya tú debes sospechar preeclampsia, cuando te marca 140/90 y tienes que hacer una segunda toma, generalmente son, ¿qué? 4 horas. 4 horas. 4 horas de diferencia o una sola toma por arriba de 160 de presión arterial sistólica. Por eso es que todos los pacientes deberían tener un dispositivo para medirse la presión arterial en casa. No tienes que esperar a tu cita de control con el obstetra para tener el control de tus números, porque como dijo Diana, puede que no te dé síntomas y un día te tomas la presión y dices, oye, me marcó 140 y qué raro, si mi promedio siempre es 120. Claro. Vuelvo y me la pido 140, tú haces una llamada, un mensaje de WhatsApp, entonces tomamos decisiones basadas en eso. Tenemos una llamada en línea esperando. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí tienes Mire, una pregunta? mi consulta es, ya yo di a luz, pero en el tiempo que estuve embarazada yo tuve diabetes gestacional y mi ginecóloga me dijo que yo tenía hipertensión arterial ya crónica, cosa que yo no me había dado cuenta en el transcurso de mi vida, nunca había tenido, siento yo, ningún problema, pero ella dijo que ya lo tenía. Entonces, yo no desarrollé preeclampsia ni nada durante el embarazo. Ahora me he hecho exámenes de lo que es diabetes, del azúcar, y mi azúcar se ha regulado bastante.
pero yo ahora siento del lado, siento como malestar del lado izquierdo. Ya he ido al médico y todo lo demás, pero me dicen entonces que no hay ningún problema del corazón, que mi presión ahora está bien. Entonces eso es lo que yo no entiendo, por qué se me dice que tuve presión arterial crónica, después mejoro, ya no estoy tomando medicamentos porque en teoría ya no tengo la presión alta. Entonces, ¿qué debo hacer o qué debe hacer una mamá pasado el embarazo que pasa por una situación como esta? Pero, ¿malestar en qué sentido? ¿Qué tipo O sea, de malestar? yo siento como, quizás como punzazo, no es dolor, pero siento como sensaciones raras del lado izquierdo del pecho, y pues el médico de hecho me dijo que no tenían quizás nada que ver con el corazón, sino algo como muscular, fue lo que me dijo. ¿Será la lactancia? Sí, podría ser, digo, si eres hipertensa crónica, eso no es como que se va a desaparecer. Eres hipertensa crónica, vas a tener episodios donde se va a subir la presión y demás. Y en cuanto a la diabetes, hay un porcentaje de mujeres que después de que hacen una diabetes del embarazo, ya no les vuelve a pasar más nada, pero sí hay gente que queda con secuelas y queda diabético posteriormente a una diabetes gestacional. Entonces tienes que prestarle atención importante porque mira que no sabías que eras hipertensa crónica, entonces vigilar las presiones, vigilar cómo está el tema de la glicemia, la hemoglobina glicosilada, insulina y todo lo demás, porque esto es para un cambio de vida a largo plazo. No es como que estaba embarazada, hice una diabetes y ya tengo que comer bien ahorita, no. Esto es para el resto del tiempo porque toda la distancia. Bueno, yo te puedo hablar de mi caso. A mí me pasó que yo nunca he sufrido de presión alta, todo lo contrario, hasta medio Se te bajaba. bajita. Pero después del segundo embarazo tuve una subida de presión rarísima y recuerdo que tuve que atenderme con tratamiento en cardiología por ciertos meses hasta que todo volvió a la normalidad y nunca se me ha vuelto a subir. Claro. Pero fue después de dar a luz. Esto puede pasar también, Sí, es transitorio. Sí, puede pasar, por ejemplo, con una preeclampsia, el 50% de los casos van a pasar en la mujer durante el embarazo. Pero hay un 25% que pasa, dije, el día del parto se me subió la presión y yo no tenía nada, pero de repente sentí dolor de cabeza, pum, se me disparó la presión y me hicieron una cesárea de corredera. Y hay un porcentaje de otro 25% que después en el posparto hace preeclampsia. Es la menos común, pero pasa. Entonces, de repente dice, oye, me empecé a hinchar, de repente estás con dolor de cabeza, o cuando vas al control de la cita posparto te encuentran la tensión elevada. Entonces sí, hay un porcentaje que lo va a desarrollar posparto. Pero mira, eso de la hinchazón es interesante porque también me pasaba que cuando estaba embarazada no sentía eso, pero apenas salían esas bebés, Claro. los tobillos gigantescos, entonces creo que no todos los cuerpos son iguales, no todos los seres humanos tienen las mismas condiciones, entonces somos nosotros las que tenemos que ver las señales de alerta. Sí, y yo considero algo muy importante de estas pacientes que tienen enfermedades crónicas, ya sea hipertensión y después del parto, estas pacientes tienen que volver a su médico de cabecera. Algunos factores interesantes, siempre desarrollar preeclampsia te aumenta la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial crónica en un 50% por lo menos en 5 años. La paciente tiene que estar en seguimiento constante. Si usted desarrolla diabetes gestacional, usted tiene 2 veces más riesgo de tener calcificación en las arterias del corazón, que te predispone a enfermedades como infartos en los siguientes años, y te aumenta casi 2 veces el riesgo de tener diabetes per se comparado a las personas que no desarrollan diabetes gestacional. Entonces, muchas veces ocurre que la paciente me llega posparto con valores de presión arterial por arriba de 140/90. Mi principal duda, porque no es mi área de experticia, es, ¿será una preeclampsia posparto? Digamos a los tetras, viejo, tengo una paciente tuya aquí, no, esa hipertensión arterial es crónica. Entonces yo le tengo que explicar a la paciente que pueden ocurrir muchas situaciones. Claro. Yo no tengo hijos, pero tengo mucha experiencia con pacientes y probablemente Diana también lo tiene muchísimo más que yo. Cuando nace un bebé cambia la dinámica de la familia, de la pareja, la higiene del sueño, y muchas personas eso les sube la presión arterial. Y yo he visto y lo veo muchísimo en las pacientes cuando ellas me dicen, no es lo mismo, Efio, tener un hijo a los 20 y pico bajos que tener el segundo hijo cercano a los 40. No lo toleran igual el cambio de sueño, principalmente porque muchas veces ya tienen una posición distinta en el trabajo, no se desconectan de todo el trabajo, entonces están pensando, ¿cuándo vuelvo al trabajo? Todo eso te puede subir la presión arterial. Sí. Y eventualmente cuando se normaliza la situación, que Todo puede vuelve a la variar en cada normalidad. familia, la presión arterial a veces se controla. Tenemos otra consulta vía WhatsApp, buenos días, no buenos días, vamos a leerla. Buenos No días, es por léamela. teléfono. Ahí dice, me encanta este tema, felicidades doctores y a tu mañana. Mi pregunta es la siguiente, si la tuve en el primer embarazo,
¿puede volver a presentarse en los siguientes? Buena pregunta esa. Sí puede pasar. La preeclampsia puede repetir en un siguiente embarazo, muchas veces hasta más drástico que en el primer embarazo, y la diabetes también. Y también es importante ver, no solamente que repita, sino que hayas quedado con la condición crónica, que después del primer embarazo hayas hecho una diabetes y no le hayas dado seguimiento, y no es que de repente la vas a presentar de nuevo, quedaste diabética pero no le paraste bola porque ajá, ahora hay que cuidar al niño, llevarlo al pediatra y ya tú te desconectas, no me siento nada, no tengo que ir al médico. Y lo mismo pasa con la presión arterial. Como te digo, o sea, las que quedan en el posparto les sube la presión y no le dan seguimiento, de repente son unas hipertensas crónicas y no es que le repitió un trastorno hipertensivo. Le hago un pequeño switch a la pregunta. ¿Puede repetir? Sí, lo sabemos. Sí. Pero ¿hay más predisposición a desarrollarla si ya te pasó la primera vez? Sí. Sí. Sí hay un riesgo Sí, ahí el riesgo está aumentado. latente. Digo, y lo importante del control médico, bueno, uno, el manejo conjunto, ¿no? Porque la hipertensión y la diabetes no es que la va a ver el ginecólogo solamente. Para eso nos apoyamos el cardiólogo porque le hace el ajuste de medicamentos o si de repente le cambia el que ya tenía para evitar riesgo de malformaciones y demás. Pero todo el embarazo nos vamos a llevar de la mano con la paciente. Y bueno, eso es sumamente importante, que la paciente esté consciente de por qué hay que ir al control prenatal, porque la gente dice, ay no, pero yo no sentí nada, mi embarazo anterior fue tan normalito, voy y me hago los ultrasonidos. No, hay que hacerse los exámenes, hay que estar pendiente de presión arterial, porque la gente se desconecta y dice, si yo no siento nada y mi embarazo anterior fue normal, y de repente en las situaciones y las condiciones cambian. El embarazo es una situación que hoy estás bien y mañana te puede Y pasar también cambia un cualquier poco cosa. con la edad, me imagino. Claro. O sea, tú tienes tu primer embarazo a cierta edad, después 3, 4 años después, el No es cuerpo lo va mismo, madurando no es lo mismo. y es distinto. Y después de los 35 años los riesgos aumentan. Sí. Y no es de que, ay, estás vieja, no, pero todas las enfermedades, todas las otras condiciones van a incrementar su riesgo después de los 35 años, y es una realidad. Y yo creo que algo que es muy importante aclarar que el tema de la diabetes gestacional, luego que se hace el diagnóstico, viene un tema muy importante que es el tratamiento. Porque las medidas de tratamiento no farmacológicas, que son el plan de nutrición y la actividad física, en caso de que necesites tratamiento farmacológico, no puedes utilizar los medicamentos orales que utilizas de rutina con las pacientes que no están embarazadas. Metformina, por ejemplo, no se puede utilizar en el embarazo. Entonces, ¿qué haces? Entonces, te queda la opción de usar insulina. Pero tú utilizas a la paciente y la preparas desde antes. ¿Sabes qué? Si mantienes un plan de nutrición y haces actividad física, evitamos que desarrolles la diabetes gestacional. Y evitas pasarle esa carga de glucosa a la genética de tu bebé, que en el futuro va entonces él a tener mayor predisposición a desarrollar resistencia a la insulina y prediabetes en edades tempranas, simplemente por cómo se comportó la mamá durante el embarazo. Bueno, yo creo que es interesante el tema. La conclusión es que cualquier síntoma extraño, cualquier situación diferente, usted llame a su ginecólogo, consulte a su médico. Es muy importante en el embarazo ese control y que cada síntoma que usted tenga sea tomado en cuenta. O sea, Sí. nada es normal, 100%. Sí, y sabes que es una medida también bien interesante, importante y es bien sencillita, que es la buena alimentación que estaba comentando Julio, porque la embarazada y todo su entorno le dice en el trabajo, en la familia, no estás comiendo lo suficiente, bebé no va a crecer, tienes que comer más, tienes que comer por los dos. Y eso es un riesgo de preeclampsia y un riesgo de diabetes gestacional. Comer más. Y claro, que comer el doble, estás ingiriendo una porción que no necesitas. Bebé se alimenta de los nutrientes. Bebé no come chocolate, bebé no come arroz. Es lo que el bebé me está pidiendo, eso es mentira. Entonces todo el mundo del trabajo, y que te traes un chocolate porque la embarazada, qué linda. No le está haciendo un favor, le está haciendo un daño. Bueno, a cuidar a nuestras mamitas en potencia y definitivamente a estar muy ligada con su médico. Todos los síntomas, hágale caso. Ahí están los doctores Diana Pití y Julio Efio. En pantalla están saliendo sus cuentas de Instagram para que los puedan seguir para más información de todos estos temas. Y ahora regresamos a Cancún. Ellos sí no tienen